Bienvenidos al podcast que no tiene destino, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Yo soy Xavier, me acompañan Luna Rosa y Mapacho por extrañas razones que ahorita les platico no están, pero como Muy bien, ¿y tú? bien. Aquí chicos, miren, la voz ya está recuperándose, lo que no se recupera es el calor, así que tomen agüita, sean felices y miren, Mapacho tiene un don, el don de que se le vaya todo el día de que grabamos. Entonces, te queremos, Apache. Ella estaba muy emocionada por los temas que vamos a trabajar hoy. Entonces, creo que le tocó descanso de todo. Entonces, para que lo sepan, ella está bien. Solamente pues tuvo problemitas técnicos con su instalación eléctrica, pero miren, aquí estamos. Y vamos a nombrar ciertas cosas que a mí me mencionó cuando estábamos planificando esto, solo para que la estemos incluida. Sí. Entonces, miren, soy millennial y somos millennials. Quienes no lo sean son muy jóvenes para estar aquí, que hacen aquí, pero bienvenidos sean. Entonces, de todas formas, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Pues vamos a platicar de series que veíamos en los 90s, 2000s más o menos, porque en los 2010 ya creo que está como un poco más reciente, un poco más para acá. Entonces, por ahí de los 90s, 2000s, y digo esta clasificación porque no estoy muy consciente de cuando se transmitían en un lado y de repente a nosotros nos retransmitían o nos las regresaban y las repetían 50,000 veces. Entonces vivíamos con la intriga y el dolor de no saber qué era la continuidad en los 90s. Ustedes nuevas generaciones le dan skip y ya se van al siguiente episodio en Netflix. Perdón, plataforma N, un día que me patrocines. Pero nosotros estábamos a lo que los canales de cable o televisión abierta nos dijeran y nos trajeran. Entonces era difícil saber qué capítulo iban, ni siquiera sabemos que había temporadas, solo sabemos que eran unas series larguísimas y eternas que nunca veían fin. Ya cuando veías al personaje más grande nada más decías, ay, como que se ve raro, pero en realidad no eras consciente de que habían dejado de grabar. Así es, entonces para que lo tomen en cuenta, antes no sabíamos lo que eran las temporadas, no teníamos ni idea de que había en estos pequeños cortes otoñales o de verano, y pues era todo un dilema el estar cazando en qué horario los sacaban, porque de repente ni siquiera los anunciaban. Sí. Entonces, para que vean lo gozosos que fueron los que tenían teleguía, los que tenían justo una guía de, no me acuerdo, es otra guía de televisión, pero tenía uno que estar comprando esas revistas para saber en qué horario iban a pasar las películas. Sí, cierto, ¿eh? Hoy en día, porque el display, la forma de presentarse de las teles o de los sistemas de cable, o los sistemas digitales de paga, pues ya les viene la programación, o si se van a streams, pues tienen ahí justamente lo que ustedes quieran ver. Pero en nuestras épocas había que cazar el horario. Y había canales que se movían por 5 minutos, entonces no terminaban a la media, terminaban 15 minutos después, 15 minutos antes. Entonces, imagínense que con decirles que ni siquiera sabíamos que no nos llegaban completos los episodios de algo, porque aquí los recortaban. Es verdad. Había series que no sabías en qué terminaba ni el capítulo, y como el otro día no había continuidad, no podríamos saberlo hasta que lo veías. Así es, entonces, miren, gozosos ustedes que hay un montón de plataformas de streaming, pero uno vivía con el dolor de no saber qué le había pasado al personaje, no sabías qué onda con la vida, y si les tocó ver Dragon Ball como a mí en tele abierta, vivimos 10 años recorriendo esa maldita senda de la serpiente, y hasta cuando se solucionó nos quedamos de, ¿y luego qué más? Entonces, miren, traumas con Goku yo tengo muchos, todos son dolorosos y yo por eso ya no veo las nuevas versiones, pero miren, vamos a comenzar con series que yo me acuerdo, me tocaron, les digo, no recuerdo bien cuándo pasaron en realidad, porque a nosotros nos tocaba la retransmisión, cuando la serie había acabado. Entonces les puedo nombrar del que más me acuerdo, era por
la televisora que tiene un número impar, y era Salvados por la Campana. Me encantó. Ahí es donde mi mamá descubrió que tenía una hija con unos parámetros bien locos para que le gustaran los hombres. Yo vivía enamorada de Zach Morris, entonces era este típico chico rubio que se metía en problemas, tenía todas las de ganar y quién sabe cómo se solucionaban los problemas, pero lo lograba. Entonces, para quienes no lo conozcan, tenía justo, ellos fueron los que empezaron a establecer como estos estereotipos que luego en los 2000s, 2010s empezaron como a derrocar, el chico popular, la chica bonita, la chica inteligente, la chica rica, el nerd, el chico futbolista. Entonces ellos fueron como de los primeros. ¿Ese rubio era mi novio? Claro que sí. Déjenme lo acerco para que lo puedan. ¿Y por qué resalto que mi mamá se dio cuenta de que ahí había como un tema yo con los rubios? Tenía yo 4 años, 5 años, entonces desde una idea. Lo siento, así me surgió, así como hay gente que le gusta ciertas cosas, pues miren, a mí me gustaban rubios de ojo azul. Y les puedo decir, antes de Zach Morris estuvo Macaulay Culkin, en Mi Pobre Angelito, a los 3 años yo declamando que él era mi novio. Entonces, imagínense que tan mal ya estaba. Evidencias, miren, aquí no se discute, aquí hay salud mental medio dudosa, pero hay. Entonces, claro, sí. Esos episodios eran la cosa más divertida que podías ver porque pues te pintaban cómo era una escuela preparatoria en Estados Unidos, que hoy en día ya estamos que ver. Esta típica escena de casilleros, los pasillos, los salones. Y les puedo decir que si hubo un capítulo que me marcó mucho, fue cuando les enseñan que hay mensajes subliminales en los anuncios. Entonces, en esta maestra, no recuerdo de qué materia sería, o no sé por qué se los darían en la preparatoria, pero empieza como a mencionarles que les va a poner música y que va a platicarles sobre las estrategias de mercado que hacen los cines, y de repente al día siguiente todos le llevan una manzana a la maestra, y dice, ¿y por qué todos me trajeron una manzana? Y todos de, oye, sí, ¿por qué? Nunca lo habíamos hecho. Y resulta que dentro de la música venía el mensaje encriptado de que le llevaron una manzana al día siguiente, y decía que así era como funcionaba el negocio en el caso de los cines, con estas imágenes que metían entre cada uno de los anuncios de avances, publicitando comida, refresco, justo para que te genere hambre, para que te genere sed, y que no es de gratis. Y esto es como un mercado. Imagínense qué edad tenía y si todavía me acuerdo de esas cosas. Decía que no era de gratis que el aroma tan intenso de las palomitas, pero que ni siquiera era de las palomitas, era un aroma que esparcían en las salas de cine para que justo te generara hambre y tuvieras que ir a la dulcería. He sido engañada todo este tiempo. Y son bien buenas las palomitas del cine, no saben igual si las compras y las haces tú. Sí, es verdad. Entonces, esto es de los capítulos y de las series que a mí más me marcaron. Una, porque teníamos como preestablecido este status quo de el chico problemático, el nervio de la amiga que le solucionaba la vida. Y después vinimos a romper todas esas construcciones sociales y que bueno, me alegro, pero en el Inter vivíamos justamente con eso y eran, yo amaba porque pues aparte, para los que vivieron esta extraña etapa en las que la tele abierta le ponías poner TV Zap, de repente te cambiaba el idioma y mi mamá era la más feliz porque pues a practicar inglés, pero yo no era la más feliz porque medio entendía, era muy pequeña, entonces había cosas que entendía, las situaciones se entendían, pero sí era como traumático el ¿y qué dijeron? Entonces, mal allí, gente que tuviera este control con el TERSAP, pero bien por los niños bilingües, porque así nos hicimos guerreros, claro que sí. Aunque no quisieran, era algo que tenían que hacer. Pues mira, de lo que yo sí me di cuenta ahora que yo tengo una memoria de pez, gente. O sea, hay cosas que para mí son muy significativas y que yo me voy a acordar, y va a haber cosas que se van a borrar de mi memoria hasta que las vuelva a ver, porque persona visual. Pero ahora que estuve pensando y meditando de qué les podría hablar,
me di cuenta que la mayoría de las series eran de otros países, no necesariamente, la mayoría venían de Estados Unidos, es real, pero habían algunas otras que venían de otros países, lo cual me di cuenta que qué pasó con las producciones mexicanas. Digo, había series para niños que en algún momento, si quieren, podemos tocar también ese tema de las telenovelas para niños cuando existía todavía, ¿no? Que había este proceso donde se hacían con niños actores, pero me recordó a una, y voy a empezar con esta porque es digamos, la más antigua de las otras dos que les voy a platicar. Pero yo recuerdo que esta serie yo llegué de la nada, porque había canales principales en las que iban a pasar series, digamos, no necesariamente iban a ser en las estelares, porque quien vive en México sabe que va a haber dos televisoras que van a estar, pues ahí tienen sus pequeños conflictos en cuanto a horarios y ratings y estas cosas, y tienen canales principales y después como canales secundarios, ¿no? Y en los canales secundarios, digámoslo así, es donde se iban a repartir las diferentes series que nosotros íbamos a poder encontrar en teleabierta. Si ustedes tenían la fortuna de contar con televisión de paga, bueno, la cosa era muy diferente, pero esta yo la encontré por casualidad justamente en uno de los canales que ni siquiera era, digamos, el siguiente, sino el que sigue después de ese secundario. Y yo les voy a hablar de Sheena, la princesa guerrera. Digo, yo quiero que sepan que, para empezar, esta serie es algo que saca de todo lo que nosotros conocíamos de conceptos de serie, porque justo estábamos del lado donde era todo cuestión escolar, ¿no? Donde nos metían a este mundo para que pudiéramos ver cómo funcionaban las escuelas en diferentes países y cómo iba el crecimiento de los personajes durante el proceso también que iba pasando durante las temporadas o los capítulos que se iban dando, pero esta serie en específico, no. ¿Por qué? Porque pues justamente nos habla de una persona que va a ser Sheena, que va a ser la encargada como de contar cuestiones históricas de la mitología de todo el mundo, ¿no? A partir de justamente ella luchar contra ciertas, digamos, dificultades que se le van a ir atravesando, y a partir de eso pues va a ir encontrando como la solución, pero aparte aprendías de mitología, lo cual es muy complicado porque, digamos, estamos hablando de que cuando esta serie llegó, pongámosle que máximo en los 2000, ¿no? Porque justo yo busqué un poquito de la información de cuándo se formuló, y en Estados Unidos la estaban emitiendo en 1995. Entonces yo le estoy dando 5 años de rango para pensar que tenía 8 años. Entonces era muy difícil como poder encontrar alguna situación donde nosotros estuviéramos, uno, interesado primero que nada por algo que tuviera que ver con cuestiones históricas, y dos, que te metiera cosas tan complejas como hablarte de ciertos dioses o ciertas culturas en específico, ¿no? Y que se atravesaran con ciertos procesos. Entonces, me parece que este personaje es de los más grandes que yo recuerdo, y de hecho tengo en mi memoria muchísimo la vestimenta, digo, persona visual, ¿verdad? Las vestimentas que estaban en ese momento, digamos, plasmado por la época, y las herramientas, porque también no era muy fácil encontrar una serie donde te permitieran ver todas las herramientas que podían ocupar para poder solucionar ciertos conflictos con algunas personas, ¿no? No deseables. Entonces, ahí yo recuerdo que fue la primera vez que yo vi a alguien vestido, digamos, con estas protecciones que eran de red, ¿no? Que traían estos escudos, que traían como estas cosas gigantes, que no sé cómo se llaman, pero estas cosas gigantes, o los arcos, o las espadas, justamente todo esto que tenía que ver con donde se encontrara esta mujer y que fuera a solucionar el problema. Creo que me parecía muy impresionante. Ahora, algo que yo recuerdo muy bien es justamente la chica que estaba con ella, que se llama Gabriel, su personaje se llama así. Y creo que eso era el punto para mí más estratégico de toda la serie, porque yo recuerdo que Gabriel era esta pues mujer, ¿no? Que no tenía nada que ver con cuestiones de dioses, era una simple mortal, pongámoslo así, pero que justamente fue generando habilidades
yo nunca he visto al final, no sé en qué acabó, no sé, no sé cuál es cuál fue su última batalla, o pongámoslo así, si tuvo un término la serie, o si al final del día quedó como abierta para que se pudieran vivir todas las aventuras de mitología, pero sí recuerdo ver a esta mujer ya peleando junto con Sheena vestida de guerrera. O sea, esa imagen, yo tengo a una Gabriel vestida con ropa de persona de pueblo, ¿no? Saliendo de la ciudad toda tímida, era muy inteligente, he de decirlo, porque justamente planeaban como muy estratégicamente ellas dos el cómo poder solucionarlo sin ella tener nada, ¿no? A veces defenderse sin nada, pero sí recuerdo después de esto, de ver este personaje como, digamos, saliendo, cómo maduró durante todo un proceso que no sé si llegó al final o no. Eh, pero justo sí la recuerdo ya pasando por hasta llegar al punto donde ya, ahora sí ya no eran nada más que tú me vas a acompañar porque sí, sino porque ya luchaban juntas. Y también era como el ver cómo se contraponían a veces, ¿no? Este tipo de, pues, voy a ponerlo así, de religiones que nos presentan, o de formas de pensar que representan a cada uno de los pueblos a los que ellas van pasando y cruzando, que pueden crear enemistades y cómo se pueden solucionar, ¿no? Entonces, esta imagen de ellas en específico, sé que hay hombres, o sea, porque quiero que entiendan algo, siempre había este proceso donde era un grupo mixto o era un grupo de hombres, pero no habría específicamente grupo de mujeres. Era muy raro encontrar protagonistas que ellas sean solamente mujeres. Cuando yo me metí a buscar un poquito la información, porque yo recordaba a Sheena así como la vieron ahorita, pelo negro, facciones muy marcadas, o sea, era una mujer muy fuerte. Si ustedes buscan a la actriz que hizo a este personaje, no tiene nada que ver, o sea, yo cuando la vi dije, esta mujer no, no es, es una mujer que es muy finita, es muy cuidadita, o sea, nada que ver con, la verdad, la caracterización que tenía con este personaje en específico, pero metían a personajes que yo decía, o sea, sí los recuerdo claramente porque, pues, estaban en la serie, pero no tenían tanta relevancia como los dos personajes principales, que era Shin y Gabriel. De hecho, ellas son las que salieron en todas las temporadas, mientras los otros, pues, iban pasando y se iban rotando. Entonces, eso también era como algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, porque estamos hablando de dos mujeres que son guerreras, que saben defenderse, que saben cómo, ¿no?, luchar para poder vencer adversidades, y que no necesariamente necesitan tener un personaje masculino que dé el indicativo de que lo están haciendo bien, ¿no? Y creo que eso cambiaba mucho el panorama también que había con la serie. Claramente, gente, sí había cuestiones románticas, porque pues no podían pasar por alto, al parecer, estas situaciones, pero no eran el centro de los capítulos. O sea, el llevar a cabo una relación, ese no era el objetivo del capítulo. El objetivo del capítulo tal vez era que conocieran, no sé, a Hades, o que conocieran a algún otro dios, o que conocieran a la muerte, o que pelearan con alguna de las, ¿no? O sea, ese era el objetivo. Ya ahí, pues plasmándolo, se daba todo lo romántico. Pero era tan así que les puedo asegurar que la gente que de verdad le gustó a lo mejor la serie, se van a acordar un poquito más de ciertas peleas que tuvo con algunos personajes principales, que de esta situación romántica que pudo haber existido con Sheena o con Gabriel. Y miren, gente, eso era muy importante porque veníamos si vieron el episodio pasado, teníamos películas donde solo había chicos, donde solo había chicas, donde todo este papel de rol de género estaba como muy determinado, y todavía vivíamos esta etapa y lo voy a decir porque pues, las series y las películas así lo manejaban como de corres como niña, lanzas como niño, y de repente era como el conflicto, que ya después vinimos a derrocar todas esas ideas, y lo cual me parece perfecto, pero este tipo de cosas empezaban a inspirarnos. Para empezar, una niña sí podía ser delicada, pero también podía defenderse, porque al fin y al cabo es una princesa, y si ustedes la ven de vestido, Sheena era hermosa, y aparte se defendía, que señor Mujerón. Entonces ya de repente empezamos con críticas y temas, pero la serie era muy buena, había historia, había trama, sí había romance, sí hay un montón de cosas que de repente no entendíamos porque éramos muy niños, o de repente estos temas, a mí me ayudaron a entender muchos temas políticos sociales,
porque incluso Sheena tenía un hijo, y el tema era el ¿por qué me dejaste? Y era todo un meollo del asunto de, es que pues si eres príncipe, pues van a venir problemas, y entonces si te llevo, se te llevas a la otra. Entonces había como estos temas que de repente uno no entendía la relevancia, y de todas formas estaban allí. Que tengo que decirles que Sheena, yo la vi porque yo ya veía a Hércules, que Hércules fue una serie que empezó un poquitito antes. Que no tuvo tanto éxito, que por cierto no tuvo tanto éxito como Sheena, por lo menos aquí. Acá sí fue todo ¿cómo decirlo? Es que yo me acuerdo que primero fue Hércules y lo pasaban de lunes a viernes. Sheena la pasaban los sábados porque se estaban esperando a que se juntaran los episodios, y después empezaron a traer a Sinbad. Perdóname, Mar, pero yo el Mar no me encanta, y Sinbad amo su historia, pero no me llamaba. Entonces me acuerdo que el tema de Hércules, yo tema griegos, mitología, adoraba, y de repente surgió Sheena y había unos episodios cruzados, había estos crossovers donde entraba Hércules, entraba Sheena, y era de te voy a dar un dato curioso. Te digo que yo me metía a buscar, a mí me gusta investigar gente, pero justamente les he de decir que Sheena no iba a tener serie. O sea, ella lo que iba a hacer 3 capítulos en la serie de Hércules, justamente, nada más, y al tercer capítulo, pues ella ya no iba a estar en ese mundo donde sucedía esa serie. Entonces, lo que sucedió fue que empezó a tener mucho auge, empezaron a pedirla cada vez más y más y más. Entonces, lo que hicieron fue hacerle como pues cambiarle toda la esencia que tenía Sheena, porque justamente estamos hablando de alguien que quería hacer el mal en lugar de empezar a luchar para traer el bien, ¿no? Y lo que hicieron fue hacer esto, cambiarle todo como este proceso y hacerle en su propia serie. Es por eso que hay capítulos donde tú los puedes encontrar cruzados, justo por eso, porque nació de esa serie, pero hicieron la serie, digamos, de ella sola, justo porque la misma gente empezó a pedirla por lo bien que lo hacía esta persona que hizo el personaje de Sheena. Uh-huh. Y ahí hay que decirles, gente, si se van a películas ochenteras y noventeras, siempre había este papel de la mujer no podía ser héroe, podía ser la principal con ayuda de el príncipe, del guerrero, de algo, y eso sí, siempre la pintaban como la mujer muy inteligente, pero siempre necesitaba como este apoyo y las porras y todo esto. Entonces, si no era así como manejaban la historia, la manejaban como la bruja seductora que intentaba hacer que el héroe cayera. Entonces, esto vino a cambiar mucho de la televisión que veíamos, porque ya no era solo la villana, sino era, sí, hay heroínas, y sí, hay mujeres que necesitan salir al mundo y comérselo. Entonces, había cosas muy distintas que no nos habían dejado a nosotros, y que no todos tenían como el interés, las ganas. Entonces, les puedo decir, si yo ya sabía un poco de mitología, comenzó siendo por esas series que lo manejaban como aventuras, lo manejaban como series. Uh-huh. Y ya después vino como todo ahora entiendo tantas cosas. Y por ahí hay unos temas que si quieren luego platicamos, pero es muy interesante saber que este tipo de series empezaron a modificar la forma en que vemos hoy en día, desde una trama hasta un protagonista, hasta incluso quién lo acompaña, porque sí son relevantes. En el caso de Hércules, estoy busque el nombre, no me acuerdo, les fallo. La etapa de Heracles me vino sin pena ni gloria ya cuando supe de todas las tonterías que hizo. Entonces, sé que en la serie, no me acuerdo si se llama Ayorus, pero viene acompañado también, y es una dupla masculina. Y ahí empiezan a ver como estos temas de, ¿y Hércules por qué va acompañado de un hombre? Pues porque era su primo, y resulta que mil y una historias les puedo contar yo, mil y una suposiciones pueden hacer ustedes, pero el asunto es que la serie era muy, muy buena, pero Sheena era todavía como más emocionante, tenía mucha más acción. Y acá, pues, acá sí me quedaron de ver, porque ya después entendí que Hades y Ares no eran los, bueno, Ares un poco, pero Hades no era el malo, la mala era. Entonces, digo, también se prestaba como interpretación de la serie, para eso funcionaba. Claro. Volvemos a lo mismo, era la mujer seductora que quería como que le fuera mal a Leslie. Entonces, para que vean qué importancia tuvo Sheena
en este desarrollo de personajes y el cambio de protagonistas. Entonces, muy bien, a ti, Luna Rosa, 50,000 estrellas, por favor, claro que sí. Ustedes se preguntan por qué tengo el mouse. Aquí hay un gato, como siempre, nuestro productor. Entonces, vamos, mouse al piso. Ay, ¿algo más que agregar de China? No, véanla. No sé si está en alguna plataforma, pero si tienen la oportunidad de verla, búsquela, porque aparte es una forma diferente de aprender. Digo, hay un montón de cosas que ahorita ustedes pueden buscar y entretenidas que nos enseñan cuestiones de mitología, pero era bien interesante ver estos personajes porque creo que al final tampoco te los imaginabas. O sea, no era como que tenía una idea de cómo era, no era como que ya existía alguna película o alguna serie donde tú te dieras una idea de alguna de las cuestiones. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, véanla, porque de verdad se van a divertir y van a aprender aparte. Y no solo es historia, gente, son cosas chuscas, divertidas, y de repente dices, ¿y eso qué? Y ellas también sacan de, ¿y eso qué? Entonces, sí, exacto. Está muy buena. Recomendada. Y miren, porque dramas familiares había muchos en ese canal, justamente el secundario del secundario, que iba un número antes del protagonista, está la serie de Paso a Paso. Aquí hago mención a Chica Mapache porque ella fue la que mencionó esta y dijo, yo quiero hablar de ella y me encantaría que estuviera. La voy a intentar no platicarla tan a fondo por si se nos quiere unir Mapache en algún punto a la segunda parte de la segunda ronda, porque series vimos un montón. Y les puedo decir que México tradicional de los 90s y 2000s, donde mamá, papá y familia nuclear son el pan nuestro de cada día, y que llegara esta serie americana donde eran los míos, los tuyos y los nuestros. Ahí está, déjenselos. Justamente, eran dos papás, me parece ser que los dos eran viudos, no recuerdo bien de la señora, pero los dos ya no tenían pareja y cada quien tenía 3 hijos. En el caso del papá eran 2 varones y una chica, y empezamos a manejar como esta mentalidad de no está mal que tengas como algo más deportivo siendo mujer, y del otro lado eran 2 chicas y un chico, y era como no está mal que seas un hombre sensible y que tengas la compañía de las mujeres. Y ya cuando empiezan a intercambiar y a ver cómo se integran como familia, empiezan como todos esos estereotipos y empiezan a modificarlos, y fue una serie que en algún momento se criticó mucho porque les digo, familia tradicional. Tradicionalismo, al parecer. Y de repente empezamos a ver que pues había muchísimas más familias no tradicionales de las que pensábamos, y entonces esto vino a ser como un relájense, gente, aquí pueden convivir un montón de mentalidades y de situaciones sociales que nosotros no sabemos, por el motivo que se hayan dado, solo acepten. Entonces aquí muy bien allí por habernos traído como esta innovación, que pena que de repente no nos surjan a nosotros las ideas, pero siempre se agradece porque vimos, yo en mi caso no me acuerdo los nombres bien de los protagonistas, pero esta chica que se dedicaba a los deportes estaba sorprendidísima de que de repente llegó una etapa de la pubertad en la que le gustaban los hombres, y todos como de, pero, ¿qué no eras? Y voy a ocupar esta palabra, no me gusta ocuparla, que era muy masculina para el concepto de mujer que se manejaba en aquellos entonces. Y estaba este otro niño que era pues niño de mamá y que era más afeminado. Repito, no me gustan los términos, pero era como nos lo manejaban en aquel entonces. Hoy en día pues sabemos que los hombres son sensibles, tienen derecho también a sentimientos y los tienen. Y las mujeres podemos hacer las mismas cosas que hacen los hombres. Entonces este tipo de cosas de repente nos movían sin nosotros saberlo porque estábamos muy chicos. Y en alguna ocasión, ahí les va para que vean el impacto que tuvo esto. Creo que estaba yo más grande, pero los señores deciden tener una hija y todos los hermanos están, no les basta con que seamos 6 y aparte el primo anexado. Entonces no, al parecer no les bastó, y justo vino como este parche entre las generaciones, porque yo me acuerdo mucho que hicieron que pasaran los años. Entonces, cuando la niña iba al kinder, la hija de ambos va al kinder, pues ellos como papás toman la decisión de informarle, porque sale la curiosidad y la mala información de otros niños en el kinder de cómo surgen los bebés.
Entonces ellos deciden ser honestos y decirle a su hija, pasa esto y pasa esto. Y resulta que vienen dos jóvenes papás acompañados de uno de los niños de su hija, y resulta que pues están muy molestos porque no quieren que su hijo sepa de estos temas. México, ¿dónde estás? Seguimos allí. Ajá. Entonces, al parecer la ignorancia nos hace grandes, gente. Entonces no. Resulta como esta parte de, ay, bueno, vamos a conocer a los papás para poder platicar y que vean por qué lo hicimos. Y resulta que los papás son muy jóvenes, son prácticamente adolescentes. Entonces venía este contraste de, es que no queremos que sepa él cómo es que surgen estos temas. Y los otros dos ya siendo adultos, pues es que nosotros queremos que nuestra hija sepa, para que no tenga que pasar y aprender de otro lado sin tener el conocimiento y la experiencia. Por favor, quédense con lo segundo. Gracias. Entonces, ya nos metemos en temas de educación sexual. YouTube no está diciendo nada malo. Y tiene que ver con qué tan preparados y qué tan prejuiciosos somos para poder aceptar este tipo de temas. Porque el tema no es malo, la información no es mala. El escandalizarnos por algo sí es malo. Porque al fin y al cabo, entre más información se tenga adecuado y adaptado a ciertas edades y etapas de la vida, no viene a ser algo que esté mal. Entonces, yo me acuerdo que, ese tema, mis papás eran de otra generación, entonces a mi mamá le encantó cómo se abordó el tema, mi papá se escandalizó porque fue qué incomodidad, pero gente, preferimos 5 minutos de incomodidad a desinformación toda la vida. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí era un tema como de, ¿qué te pareció? ¿Qué entendiste? ¿Qué sentiste? Yo era muy niña. Sí, claro. Y por una niña me estoy refiriendo como 8 o 9 años, ¿eh? Entonces era como pues entendí que la información sirve dependiendo de la edad que tengas. Y eso ayudó mucho porque el abstraer esas ideas a tan temprana edad de una forma tan compleja con un programa que lo hacía ver fácil, permitió que abordáramos muchos temas más. Entonces, gente, no le tengan miedo. Necesitamos ir progresando. Hay veces que necesitamos que nos jalen. Y el tema es que entre nosotros nos tiramos nacionales. Ustedes me entienden. Y no dejamos avanzar hasta que no viene alguien que nos innova con otras ideas y nos dice, miren, es que esto se hace en otro lado. Perfecto, maravilloso. Sí somos malinchistas, gente, sí lo somos. Entonces hay que empezar a abrir de la mente y dejarla así porque es beneficioso para todos. Y escuchar otros puntos de vista también, ¿no? Porque digo, ese tipo de programas se pasaban justamente en horario familiar. Entonces era más fácil que a lo mejor, bueno, era más complicado en este caso que estuvieran papás, ¿no? Pero mamás era como los que todavía tenían mayor oportunidad de estar con los hijos en el momento que se transmitían este tipo de series. Entonces el que lo vean o quieran o no cambia también un poco la perspectiva de las personas en cuestión a ser más abiertos a escuchar, a poner más atención, ¿no? A lo que dicen los niños, ¿por qué te está llamando la atención esa serie que en realidad era una serie para adolescentes adultos, ¿no? Pero que a los niños nos llegaba la información, pues porque justamente estaba pasando en horario familiar, lo cual también abre una apertura bien grande, porque se tocaban temas que eran sensibles para la época, temas donde todavía la gente no estaba o creía que no estaba preparada para poder escucharlo y adaptarlo para la información para sus hijos. Sin embargo, salió bien. Me parece que los millennials estamos tratando de ser un poco más abiertos. Nos cuesta trabajo todavía, pero ya estamos como con un piecito un poquito más adelante. Nada más no hay justamente lo que dices, hablar, no hay que esperar que alguien más nos lo diga cuando nosotros ya tenemos como esta información y podemos trabajar con ella, ¿no? Porque al final de cuentas creo que esto es lo importante que dejan este tipo de series, el mostrarte distintos panoramas de distintas formas de familia, de distintos modos de abordaje para ciertos temas que eran complejos para la época, también de problemas sociales, ¿no? No solamente escolares, sino de ya cuestión familiar, cuestión escolar, y que todo se conjuntaba y al final daba muestra en cómo era el comportamiento de las personas alrededor de esta familia y de la familia alrededor de las otras personas. Entonces creo que eso cambiaba y abría perspectivas muy grandes que deberíamos de recordar y quedarnos con eso, para que sea parte también de, no solamente de algo que vimos en la tele, ¿no? Sino de un aprendizaje que nos dejó una enseñanza que nos dejó alguna serie que era importante para el momento y que se puede utilizar todavía ahorita, en la actualidad. Correctísimo.
Y pues miren, hablando de México tradicionalista, porque sí teníamos muchos prejuicios en los 90s y los 2000s, y creo que todavía hay, pero ya creo que estamos haciendo un gran trabajo. Bien, sigamos así. Era este tema de que 3 hombres solteros, y por solteros decimos un papá viudo, 2 solteros que hicieran, y uno era soltero empedernido, digámoslo, y 3 niñas que eran justo las hijas de esta persona viuda, y que tenían justamente la crianza de estas niñas, que en muchos aspectos por aquí no era bien visto, y teníamos justo este tema de cómo unos hombres iban a criar niñas. Y pues resulta que es la realidad de muchos papás solteros en muchos lugares del mundo, no solo en Estados Unidos, no solamente aquí. Entonces venían como este contraste ay, ayúdame con esta palabra. ¿Contraste? Perdón, gracias. Sí. Contraste de por qué los hombres iban a criar mujeres, era trabajo de mujeres. Entonces empezamos a romper ahí ya más barreritas, estos roles de género que ya no están tan establecidos, pero aquí estábamos muy cuadrados todavía, y pues venían como esto mal ver a las personas en este sentido. Empezamos a ver estas situaciones en las que incluso en los mismos episodios empezaban a manejar como es que no es lo ideal que solo haya hombres en una casa criando niñas, y entre ellas era de, ¿cuál es la diferencia? Pues que necesitan una figura femenina, la tienen en la escuela, la tienen en los programas, la tienen en el médico o en quien las atienda. Eso es nuestra prioridad, es darles amor y cariño. Y ya venían como este tipo de problemáticas donde justo la perspectiva masculina funcionaba más, porque las niñas estaban perdidas en aquellas épocas cuando se trabajaba este tema como de pareja, la de, es que no le entiendo a los chicos. Oye, pues daba la perspectiva masculina, y entonces les puedo decir, el que era el mujeriego, el músico, que era el tío Jesse, tenía una perspectiva tan sensible de cómo bajar la información, que aparte de actorazo el señor Stamos, tenía esta forma tan sensible de decirles a las niñas, mira, pasa esto, es esto. Y el papá, mientras se hacía bolas porque era pues tengo la responsabilidad, estaba también el cómico, que era el tío Joy, y tenía como este de, no pasa nada, tú ríete con ellos para que no se rían de ti, porque había también casos que tocaban como el bully. Y había cosas, y detrás de escenas son otras historias, pero maravillosamente bien trabajado por parte de los artistas, la trama, la historia, ya todo lo que se dio, pues miren, ahí hay temas como explotación infantil y demás, sí, pero bastante bien manejados estos temas como de, pues roles de género sí los hay, pero no hay como algo establecido que se tenga que cumplir al pie de la letra, y para eso estamos como sociedad cambiando y modificándonos. Ya de repente se empezó a hacer muy larga la serie, que creo que empezamos a meter a la compañera de trabajo del papá, que era un presentador de noticias, y entonces ahora tenía la chica que entonces ya vino a romper con este 3x3, porque ya era la novia del tío Joy, del tío Jesse, más los hijos del tío Jesse, esa, justamente, Lauren Laughlin. Es que no lo había enseñado. Es que ustedes no saben, pero la tecnología está jugando medio extraño, entonces, ¿qué les digo? Sí. Y entonces, este tipo de series, repito, a mi mamá le encantaba porque, se ponía el TV Zap y pues a aprender inglés. Y tengo que decirles, los programas para niños son los más difíciles de comprender. Ocupan muchos términos que en la vida van a ocupar. Y justo las voces no ayudan mucho. Entonces, para que se den una idea, bastante rápido hablan, sobre todo de niños, y en series de los 90s, cuídense, tráiganse su diccionario a la mano por si los quieren ver en inglés, pero si no, teníamos ya mucho camino andado, justamente los que tenían las posibilidades de tener, porque primero llegó a tele de paga, y ya después lo bajaron como a TV abierta, que se agradece mucho, porque de repente se movían historias y conceptos, eso sí, se manejaban doblajes muy distintos, pero el manejo de las tramas era muy interesante. Entonces ahí empezaban como a meternos esta idea de por qué solo se tiene que hacer lo que tradicionalmente se dice para las generaciones que nos tocó verlos de chicos, y metía pues temas de conversación para los adultos, porque era esta contrapunteo de ¿por qué les dicen eso a los niños? Porque no todas las sociedades son así, y no todos
vivimos la familia tradicional y está perfecto. Y quien sí lo vivió también está bien, entonces no pasa nada. Era como para que hubiera reconocimiento de todas las partes, ¿no? O sea, porque justo creo que vino a dar eso, reconocimiento, decir, no soy la única persona que está pasando por esa situación o que está generando ese proceso, ¿no? Y entonces era como sentirte acompañado de cierta manera de decir, ok, no porque a lo mejor mi mamá no esté por ciertas circunstancias de la vida, ¿no? Que ya no esté en este mundo, yo tengo que, no cuento con nadie o mi papá no va a estar conmigo, no voy a ser escuchado, no voy a ser, ¿no? Como que se abrían panoramas, o sea, era como una conversación abierta, pero también era incluir a estas, pues esta población que muchas veces ni siquiera pasaba por la cabeza que pudiera llegar a pasar que, como lo vieron, hay una niña chiquitita, ¿no? O sea, es como, uno piensa que no se pueden perder los papás a una edad tan temprana, cuando en realidad, pues sí, mucha gente lo estaba viviendo y muchas veces habría esta conversación de los papás a sentarse y decir, ok, puedo platicar con mi papá de ciertas cosas. Digo, se sigue trabajando, pues también, ¿no? Pero creo que llegó en una época muy buena, porque fue en una época muy, muy temprana como para que se pudiera abrir esta conversación. Y justo de los capítulos que a mí me llegaron o que me marcaron, porque digo, yo sí viví una familia tradicional. Yo también. Sí. Mamá, papá, hermano y yo, siendo la más pequeña. Entonces, de repente había este parámetro donde no recuerdo bien si es un evento que solo se llevaba a cabo entre madres e hijos. Y pues en estas primeras etapas no había una figura materna. Entonces, lo que optaban por hacer era ir a alguno de los tíos, y creo, no me acuerdo quién era la niña que estaba como en este entredicho, y fue de, no, tranquilos, yo voy sola, no pasa nada, no necesito que vayan. Y al final terminan creo que apareciendo los tres, tanto el papá como los dos tíos, y es como de, señores, esto es un evento para mamás e hijos, y fue de, sí, pero aquí tiene 3 padres y hay una hija. Entonces te llegan como esas cosas de, hasta que estás más grande, ¿entiendes? Pero estando de niño te abren la mente como de, pues sí, pues fueron los 3, estuvo mejor. Sí, claro. Sí. Entonces, son estas cosas que sensibilizaron a muchos millennials en muchas situaciones, donde si antes la vecina metiche era la de, ya se enteraron que fulanito está solo con sus hijos. Ahora viene como la parte de, sí, señor, ¿y qué tiene? Tiene que trabajar, está ocupado y enviudo, ni modo. La vida sigue. Póngase usted a hacer algo productivo de su vida. Sí. Y fue como empezamos a deshacernos como de estos estereotipos de los que quedamos de todo, porque sí somos morbosos, pero pues también respetamos, ya es como de, pues sí, su vida ya. ¿Listo? Exacto. Sí, abrió la mente, afortunadamente, a muchas cosas. Y creo que daba una perspectiva diferente, porque ahora voy a enlazarlo un poquito con la siguiente serie de la que yo les voy a hablar, porque estamos hablando de una serie que justamente, como les decía, era adolescentes, adultos, ¿no? Generalmente no era como plasmada para niños, pero que pues al final nos llegaba a nosotros también, porque las problemáticas que se planteaban justamente cuando ya nos metemos un poquito más a fondo a lo que sí nos correspondía de niño a adolescente, que estábamos como pasando por esta transición, creo que esta serie de la que les voy a hablar muestra exactamente cuál era el prototipo de lo que nosotros podíamos encontrar en diferentes formatos, porque yo les voy a hablar de Lizzie McGuire. Esta serie llegó, digamos, también un poquito, a ver, hay que decir algo. Había una televisora que yo ya les he dicho, que tenía pues como, digamos, el permiso para hablar de todas las series que pasaban en Estados Unidos, ¿no? O en diferentes partes, pero que pertenecieran específicamente a Disney. Entonces, aquí no llegaban tan tardías, porque lo que hacían era justamente que cuando había cierta exposición muy grande en Estados Unidos, lo televisaban en México. Pero no íbamos a la par. O sea, es una realidad, si había diferencia de a lo mejor meses, años, ¿no? Pero lo que a mí me mostró ya cuando empecé a ver como esta perspectiva de todas las series, digo, yo soy más de series de los 2000, sí he de decirlo, porque tengo más conciencia de lo que veía que si me remonto a los 90, porque pues todavía estaba muy chiquita y pensaba en otras cosas como en caricaturas. Me puedo acordar más de las caricaturas que en series en sí, pero esta serie creo que marcó una pauta grandísima de el formato que ya se venía repitiendo, pero volvemos a lo mismo, era una protagonista mujer. Ahora,
en esa época en específico, creo que todas las protagonistas de Disney eran niñas. O sea, yo no recuerdo que hubiera como estos personajes masculinos que fueran el personaje principal o que representaran algún movimiento, que se vino a dar hasta después con el diario de Ned, creo que se llama la serie, pero ya fue mucho tiempo después, y era de Nickelodeon, no era de Disney. Porque tenemos a Stan Raven, tenemos a Lizzie McGuire, tenemos, o sea, eran personajes muy icónicos, pero eran mujeres. Ahora, este personaje sí llegó a tal punto que pasaban las películas, porque después de la serie tuvieron películas, las cuales fueron muy importantes, y esas sí las televisaban. Pero las... Uy, es que es de mis películas favoritas, ¿cierto? Me acordé de la canción. Bueno, entonces, sí. Entonces abrió un panorama muy, muy grande, porque estamos hablando de una niña que ya tenía una trayectoria, ¿no? Digamos, ya se tenían pininos de ella, ya se sabía que sabía cantar, ya sabía, o sea, ya sabía que era una niña que tenía potencial para hacerlo. Y creo que esto fue lo que vino a darle como todo el auge que necesitaba, y hasta el día de hoy creo que es de mis artistas favoritas. Pero nos enseñaba justo esto, que es cómo pasas como adolescente la pubertad y de la adolescencia, que es horrible, porque acabamos de hablar de una serie, bueno, más bien de 2 o 3 series que nos mostraban un panorama diferente de familias diferentes, de cómo ayudaban, ¿no?, a la sociedad, o sea, que abrían como esta puerta a diferentes, pues pláticas. Sin embargo, Lizzie McGuire nos venía a mostrar todo lo raro que podía existir en una familia, viéndolo desde el punto de vista de un adolescente. Ahora, si ustedes vuelven a ver la serie, yo me da mucha risa, porque digo, claro, los papás no es que eran raros, ¿no? O que hacían cosas que decía Lizzie McGuire, es que no entienden, no, pues eran papás, ¿no? Ahora yo lo digo y digo, es que eran papás que aparte eran papás buena onda, ¿no? O sea, eran papás que tenían mucha apertura, que tenían obviamente sus reglas y sus límites, pero lo que llamaba mucho la atención justamente con la serie es que había un personaje que era animado, que era como esta representación, ¿no? De Lizzie cuando era, digamos, cuando tenía estos pensamientos o estos miedos que no podía sacar, que no podía decir, y que era como esta forma de poder liberarse también, de sentirse como pues prisionera en un mundo de adultos incomprendidos, ¿no? Entonces, este era el personajito. Ahí sí se ve, ¿verdad? Ahí. Y aquí estamos viendo a justamente Hilary Duff. Ahí está, justo, ella. Entonces, quiero que vean el dibujo, porque era la cosa más, o sea, yo creo que ahorita lo vemos y decimos, ¿cómo nos llamaba la atención? Pero es que, de verdad, te sentías identificado con las cosas que pasaban, que eran cosas como estas que pasaban en las revistas de Trágame Tierra, ¿no? Oh, muy buena asociación. Pero justo es como en ese momento, cuando le estaba pasando a ella, tal vez a ti también te estaba ocurriendo una situación similar, lo cual hacía que pues sí, te ligaras a la serie, porque aparte te mostraba también esta parte de amistad, ¿no? De las personas que pueden ser incondicionales para ti, y lo veíamos con Miranda y Gordon, que eran sus mejores amigos y que siempre estaban con ella, pero también vivías esta parte de, digo, yo igual que Xavier soy la hermana más chiquita, pero de tener un hermano que para ti es insoportable en ese momento porque es una persona incomprendida, ¿no? O sea, todo le pasaba a ella, todo era grandísimo, todo se hacía gigante y se resolvía así. O sea, ya cuando terminó el capítulo iban resolviendo los problemas, pero justo creo que de estas cuestiones son bien importantes, porque aparte crecimos con ella. O sea, pasamos por esta pubertad, y no solamente eso, ¿no? Sino que con las películas ya llegamos a esta parte donde ya estábamos en preparatoria, donde ya se vivían otros procesos diferentes, y que nos seguían mostrando esto, qué tan importante era como de repente externar ciertas situaciones. Yo me acuerdo de una vez, creo que este es el capítulo que más tengo guardado, cuando se puso un tache la muñequita, porque ya habían pasado tantas cosas que como que sobrepasó el límite de cuestiones que ella ya no podía decir, y se puso un parche, y claramente Lizzie acabó muy mal porque no tenía cómo poder externar ni sus emociones ni sus miedos. O sea, todo esto la empezó como, pues sí, a carcomer por dentro, ¿no? Digámoslo así, y la pasó muy mal hasta que nuevamente este personaje, que es el que nos muestra todo este proceso emocional que vive ella, pudo quitarse los parches y pudo hablar, y fue como, pude descansar, ¿no?
Entonces, a mí esta serie me queda muy marcada, pero sí quiero decir que era un estereotipo de muchas series que siguieron después o que estaban antes, donde mostraban este proceso. Pero creo que lo que más nos identificaba es que nos mostraban como este proceso de pensamiento de manera diferente. Totalmente de acuerdo. Y miren, ser adolescentes todo un hito que hemos perdido porque pues los tenemos conflictados y mezclados con redes sociales, que gente, solo les voy a decir, la huella digital ahí se queda. Timothée Chalamet es la misma prueba, se arrepiente mucho de haber subido videos. Entonces les puedo decir, ahorita que me estabas diciendo justo, los 90 fueron marcados por protagonistas hombres en series de Disney, y los 2000 fue cuando las niñas empezaron a pegar como protagonistas. Sí. Y ahí les va, porque también el manual de teoría de Ned, algo así. Algo así. El manual escolar de Ned, creo que se llamaba. Eso, así, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí había dos Martins porque el chico tenía un carisma. Y sí hasta pasaba. La fecha, yo lo sigo viendo en TikTok. Tiene un podcast esos tres, los tres protagonistas tienen podcast. Entonces, les voy a hablar justo de dos series, para no hacerles el cuento muy largo, que vienen justo como de este contexto de Lizzie McGuire. Uno se dio mucho antes y fue de la cadena de Nickelodeon, que es Clarissa lo explica todo, que para quienes no lo conozcan, la chica que hizo a Sabrina la bruja adolescente, ella hacía de la hermana mayor en una familia donde, pues, adolescencia, y rompía esta cuarta pared y le hablaba al espectador. Entonces, este tipo de dinámicas, en Lizzie, por ejemplo, esta voz interna que es animada, en Clarissa era como este diálogo directo al espectador, y era bastante entretenido ver cómo son momentos muy distintos, los 90s de los 2000s, pero la misma dinámica se viene manejando, como, gracias. Yo adoraba esa serie, me sabía los diálogos, y pues a mí no me aguantaban porque Tiro por Viaje Nickelodeon hacía maratón de esa serie, entonces yo amaba. Y este contraste con una serie que a mí amo, porque creo que fue cuando empezaron a darle la debida importancia a los sentimientos de los hombres y a romper estereotipos, que es Aprendiendo a Vivir, que en inglés se llama Boy Meets World, y es justo Cory Matthews con su guapísimo amigo Sean Hunter, que justo el tema es ya empezar a reflexionar las decisiones de vida, el empezar a poner empatía en todo eso, y empezar a darte cuenta de que no todo eras tú, porque si bien el niño era muy inocente y carismático, de repente pecaba en la no empatía que justo caracteriza a los pobres y a los preadolescentes. Porque de repente era, ponte en el lugar del maestro. Yo amo al maestro Fini, y era como el maestro Fini que vivía a un lado de él, y los papás, pues en el mundo de papás donde cada quien era lo suyo, pero estaban ahí y estaban presentes, y a pesar de que era papá ocupado de los 90s, el papá estaba allí, la mamá estaba allí, y era una mamá que trabajaba, y teníamos a la hermanita Morgan, que en algún momento se nos desapareció entre temporadas, luego nos apareció con otra niña, y el asunto era como esta parte de, oye, ¿y qué más hay? ¿Y qué más puedes tú como niño hacer y pensar? Entonces me acuerdo que en algún momento llega a intercambiar el rol con el maestro, porque Cory pensaba que era muy fácil dar clases, y le decía como él, nada más llega, usted se sienta y pides la tarea, y el otro, tú nada más llegas, te sientas y escuchas mi clase. Vamos a ver qué es más fácil de hacer. Y resulta que tienen que leer un libro que es el de Ana Frank. Pasa la semana, Cory no deja tarea y tiene de repente que dar calificaciones, y entonces surge como esta idea de ¿y cómo le hago? Claro. Y él, en toda su dulce inocencia, sí lee el libro e intenta explicárselos, pero los demás, como ya dejó pasar el ambiente de control del grupo,
pues ya ni siquiera su amigo le hace caso, ya está jugando con el maestro a las cartas. Y de repente viene como este tema de reflexión justo a partir de la empatía. Uh-huh. Y empieza justo a decirle a su mejor amigo, tu mamá es francesa, ¿verdad? Se apellida tal. Y el otro, sí. ¿Qué harías si yo te dijera que así se les dice franchutes? Y creo que en inglés suena como más un insulto, algo más despectivo, porque el amigo brinca y es como, oye, dice, eso que tú sentiste lo sintió una niña de 12 años que se tuvo que esconder de los nazis. Y empieza a contar la historia de Ana Frank. Y entonces pasa de no tener la atención de absolutamente nadie a primero tener el respeto del maestro y mientras está jugando con el amigo es como de, voy a ponerle atención. Y el amigo voltear y ver y todos empezar a ponerle el foco de atención en lo que está diciendo Cory y decir, y eso lo vivió una niña. Y no tenía que saber nada de eso porque no era la edad. Pero es que nadie le preguntó y la vida no se esperó. Y para quienes hayan leído el diario de Ana Frank, saben cómo acaba ese tema, saben todo lo que se trabaja allí. Entonces, sí eran como lecciones de vida muy fuertes, cambios muy drásticos, que no estamos acostumbrados. Aquí apapachamos mucho la infancia y qué bueno que lo hagamos, pero hay situaciones y circunstancias que hay veces que necesitaríamos trabajar un poquito más, porque no toda la vida vamos a estar tan cuidados y protegidos. Entonces, ese tipo de series lo abordaron espectacularmente. Yo fui la más feliz cuando Disney Plus trajo como esas series y dijo, sí, voy a ponerme noventera. Entonces ya después les puedo decir que creo que sí hay final y hasta hicieron como un revival después de muchos años. Wow. Surgió una nueva temporada y ahora era la hija de Cory la que contaba como la historia. Entonces ahí les puedo decir, había un montón de temas bien padres. Trabajó incluso cuando llevan a la universidad temas de sectas, temas de cómo busca uno la apreciación y el cariño de quien sea. En el caso de Sean, que pues era un niño con problemas familiares porque no tenía un hogar como tal, vivía en una casa rodante, los papás estaban conflictuados, la mamá se fue, el papá va tras ella, dejan a Sean con el amigo y él se queda de, ¿y a mí quién me cuida? Y entonces se tiene que valer por sí mismo, de repente darte cuenta de que vives en una estructura social totalmente diferente y que no es la más común. También fue como un golpe muy duro porque incluso lo conflictó con Cory y es como de, oye, es que tú estás acostumbrado a tener una cama, a tener una casa, a tener tu espacio y yo tenía que compartirlo con 2 personas en un camper. Y de repente ver esta parte como de, tranquilo, todo va a mejorar. Sí. Entonces, el tema como de las universidades, creo que en los 90s nunca fue tan relevante hasta que nos lo empezaron a manejar con este tipo de programas. Hasta que creciste. Porque cosas pero miren, es muy interesante ver esta perspectiva porque éramos dulces e inocentes de un sistema que nos es totalmente ajeno, porque el sistema universitario de México es muy ajeno al de Estados Unidos, pero ver el proceso y ampliar horizontes y, repito, abrir la mente es la parte más enriquecedora de ver programas que a lo mejor no se nos ocurrieron a nosotros, pero que tienen un panorama muy amplio como para que lo podamos explorar. Entonces, si no la han visto, véanla. La de Clarissa creo que está en Paramount Plus y la de Aprendiendo a Vivir, esa sí está en Disney Plus. Pues sí. Si pueden, véanlas, porque sí, dan otra perspectiva de lo que vivíamos en esa época, ¿no? Oh, sí. Ok. Bueno, yo me voy a ir con la última serie. Es mi favorita. Hasta la fecha sigue siendo mi serie favorita. He de decirles que esta serie vino a revolucionar, pero a las mamás, porque las mamás no querían que vieran esta serie. A mí me pasaba algo muy curioso. A mi mamá ni Los Simpson, ni justamente Malcolm, eran de estas series que mi mamá decía que lo único que nos enseñaban era a no portarnos bien. Digo, ahora ya quiero decirles que yo no sabía que lo estaban pasando en el 7. Al parecer ya cambiaron de televisor, antes la pasaban en el 5, ahora la pasan en el 7. Me senté con ella y lo estábamos viendo y mi mamá estaba muerta de la risa, ¿no? Y le digo, ¿ya viste cómo no nos enseñaban a ser rebeldes? Pero pues digo, en la época donde uno era un niño y estábamos de por sí, no hacíamos caso ni seguíamos reglas, no me quiero imaginar viendo a este par de hermanos, ¿no? Pero justo, bueno, yo les voy a hablar de Malcolm, el del medio. Justamente esta serie se sigue dando y yo podría ver todos los capítulos
no importa las veces que sean, porque justo venían también a romper muchas cuestiones que ya teníamos marcadas. Estamos hablando de reglas, de límites, de familias que funcionaban de una manera armónica, ¿no? Trataban de funcionar de una manera armónica y pues llegamos a una familia donde nada funcionaba en armonía, pero funcionaba, ¿no? Nos mostraban justamente otro panorama totalmente distinto al que nos estaban de las series que específicamente de las que estamos hablando, nos mostraban este panorama distinto a que, pues, hay veces que los engranes no avanzan, pero quién sabe cómo hacen y funciona la situación, ¿no? Creo que es de las series que a mí más me divierten. Digo, quiero hablar de este tipo de series porque sí tengo otras series, por ejemplo, Friends, que también me gusta mucho y todo, pero esta serie en específico creo que sí marcó mi niñez y mi adolescencia. O sea, sí, sí es de estas series que yo recuerdo ver con mis hermanos sentados viendo la tele y muertos de risa pensando qué era lo que iba a suceder, porque aparte había capítulos donde te llevaban por toda una trama y no sabías qué iba a pasar y había capítulos que ni siquiera te respondían porque justamente te dejaban como abierto el panorama para que tú decidieras cuál iba a ser el final de los capítulos, que creo que jugaban mucho con la imaginación de los niños y eso ayudaba mucho. No era no, claramente no es una serie para niños. Sí quiero decirlo, porque pasaban y nos enseñaban a hacer muchas cosas que para la niñez, digamos, pues no estaban como tan padres, pero justo del capítulo que estaba viendo con mi mamá, que me hizo reír muchísimo, es que te mostraban la cultura social que hay en Estados Unidos de una forma nada típica, ¿no? Porque justamente el capítulo es de estas guerras que hay cuando va a ser el 4 de julio y qué casa va a estar mejor adornada, ¿no? Y todo lo que tiene que vivir el vecino para poder ganar, o sea, este tipo de cosas que tú jamás pensarías que pasan, porque claramente aquí nunca nos peleamos para ver cuál es la casa mejor adornada, ni la que tiene más luces, ni la, o sea, son cuestiones que aquí no son relevantes para nosotros, pero sin embargo, cuando tú los ves en un episodio de una forma plasmada como estando Dewey y Hal, creo que te abre el panorama gigante de decir, ¿qué más podría pasar con estas personas? Y pueden pasar más cosas, porque claramente eran un montón de hermanos, ¿no? Estamos hablando de que al principio vamos a tener a nuestros personajes principales que van a ser Malcolm, Francis, Reese y Dewey, y ya después se incorpora el otro chiquitín que se llama Jamie, pero fue la última temporada y ya no hubo como mayor auge. Y los dos papás que son Hal y Lois, donde nos muestran muchísimas, es que yo te lo juro que yo tengo no un capítulo marcado, mi capítulo Todo. favorito es cuando Dewey hace su cuartel con, con soldaditos de Playmobil o Lego, como ustedes, porque exactamente, que no puedo decir mi escena favorita porque seguramente me va a censurar YouTube, pero el ver cómo puede Hal tener tanto miedo de un cuartel de muñequitos es de mis personajes favoritos, pero creo que durante el proceso que van viviendo, estamos hablando de que Malcolm, que es va a ser el narrador de toda la serie, él va a contar la historia de todo lo que ocurre con su familia, ¿no? Durante cada uno de los capítulos. Es un niño genio, es un niño que tiene un IQ muy alto y también se muestran estas dificultades de, no estamos hablando de un niño que vive en un proceso, digamos, como cualquier otro niño que entra a la primaria, sino que lo meten con los avanzados, donde tiene que sufrir, ganarse, ¿no? Y aparte de toda la presión social que ya puede existir en la vida escolar, no solamente está eso, sino la vida familiar, que tampoco le juega a favor de decir, eres un genio y por eso te vamos a ayudar, sino al contrario, ¿no? Como que le ponen el pie para que él tenga que resolver estos enigmas que pasan en la escuela y que pasan en casa. Y que al final, por eso les digo, parece que nada encaja, pero todos funciona bien. O sea, al final son una familia disfuncional que funciona muy bien. Entonces, muestran este tipo de cosas donde yo recuerdo a un niño inocente, ¿no? Que hacía maldades, pero que no iban como más allá de lo que no, pues no podíamos decir. Y cómo van cambiando los personajes, porque sí he de decir que algo que me gusta mucho de esta serie es que los personajes no se quedan estancados. Fueron muchísimas temporadas, me parece que fueron 7 temporadas, o sea, vemos a un Malcolm que está en primaria, que vive sufriendo con estos amigos nerds a llegar a la universidad. O
sea, fue mucho tiempo y cada uno de los personajes se fue desarrollando. Y lo que me pasa justamente con esta serie es que ninguno de los personajes queda secundario en ningún momento. O sea, no importa que, por ejemplo, Francis, que es el hermano mayor, se va de casa, ¿no? Y empieza a hacer su vida. No, no importa que no está ahí, porque cuando Francis regresa, cuando, perdón, es que me acordé de cuando lo sacan de la casa y le ruega a Lois que lo dejen entrar. Justo, son estas cuestiones que te va mostrando, que es lo que digo, o sea, en el caso, por ejemplo, de algunas de las otras series como Lizzie McGuire, los papás llegamos a decir, sí, están mal, ¿no? O sea, no somos comprendidos por esta sociedad infame. Sin embargo, con lo que me pasaba con Lois es que yo a veces decía, es que yo también lo haría, aunque fuera una niña, llegaba un punto donde veías cómo hacían las cosas tan grandes sus hijos, que era impresionante el saber que tenían que hacer algo. Entonces, por eso es tan entrañable para mí. O sea, es una serie que hay capítulos que claramente son más claros. Por ejemplo, hay un capítulo que yo recuerdo mucho que yo vi de chiquita, que yo decía, sí, claro, yo también haría eso. Cuando es el cumpleaños de Lois, no sé si tú te acuerdas, está muy enojada porque nadie se acuerda de su cumpleaños, nadie la felicita, entonces lo que ella hace es irse a estos lugares que rentan para poder pegarle a las pelotas de tenis con bat. Sí. Y que entonces lo que hacen, se sienten tan mal, ¿no? Que Hal le compra un pastel a un niño que está cumpliendo años ahí, que le están festejando, contratan a payasos y que al final le contestan mal a Lois y ellos defienden a su mamá de una manera impresionante. Es de mis capítulos otra vez favoritos, esos, pero me quedó muy marcado porque justamente la unión que se ve ahí que tienen con su mamá, esa misma unión yo creo que yo la veía con mis hermanos, ¿no? Yo decía, claro, si llega a pasar, yo también agarraría un payaso y le mordería el pie como Dewey y estaría arrastrándome con él, o sea, para defender a mi mamá, ¿no? Entonces, son estas pequeñas cosas que hacen que esta serie sea tan entrañable para mí. Entonces, si pueden verla, les digo, pasa en el 7, no sé el horario, la verdad, sé que es en la noche, porque esa serie no la podrían pasar más temprano, cosa que sí hacían en horario familiar, pero si no, me parece que está en Amazon Prime también, si quieren ir a verla, para que puedan ahí pasarse momentos divertidos con este quinteto de hermanos. Sí. Y son muy divertidos porque ahí vino, creo, como, yo me acuerdo haberlo visto en televisión pagada, entonces había como esta reestructuración de la familia donde no, los papás no eran perfectos y no tenían todas las respuestas y no daban el consejo y la palmadita y la galleta y la leche para que se fueran a dormir y todo en paz. Era ver a la gente ya más real, porque si bien muchos dicen como, es que Luis estaba medio loca, no pedía mucho, en realidad no pedía mucho y lo daba todo. Y yo me acuerdo, cada vez que se metían con sus hijos, porque decía, yo puedo decirles lo que sea, pero nadie se mete con mis hijos. Entonces, en el momento que había un problema con todos los hijos, era el yo te apoyo, pero está uno tan cegado por la edad, la adolescencia, el egocentrismo, los problemas, que incluso hay un tema cuando rompe el encanto Dewey, como de mamá lo soluciona todo. Ah, tú tienes la culpa de que me vaya como me vaya. Entonces, viene como todo este tema de qué tan insensibles a veces podemos también ser los hijos, porque no solo es el tema de los adultos, no, los niños y los hijos también tenemos que aprender a que los papás son personas, a que tienen sentimientos, a que no tienen todas las respuestas y que hay frustración por parte de ellos con nuestras tonterías. Y si bien pensáramos como el, necesitamos estar allí. Ella, creo que hay algún momento en que Malcolm entra a trabajar con ella en el mismo supermercado y es como de, se llama ganarse la vida. Bienvenido al mundo. Y otro, pero mamá, es tu jefe. Problema. Vas a tener que Sí. seguir reglas y no voy a poder estar ahí para ayudarte. Pero tú me enseñaste. Ocúpalo de manera sabia porque yo no te voy a poder solucionar la vida. Y Malcolm lo siente como un abandono, pero es una realidad. O sea, ¿ahí van a ser amigos? No. ¿Ahí van a ser empleados? Sí. Y ahí no va a poder estar esta relación de madre e hijo, que aunque Malcolm
porque creo que el detonante de todo esto es que él desarma unas cajas en el área que no es de Que no desarmado era cajas. de caja. Y él lo ve como muy obvio de, pero pues lo podía hacer allí, ¿por qué vamos? Porque son lineamientos, son procedimientos, son situaciones que se dan. Y entonces a Malcolm le toca vivir como esta contraparte de, mamá Lois no es solo es mamá, sino es Lois la que le agrada a todos, la que si bien defiende a capa y espada, también tiene una vida y sí es apreciada, aunque sea afuera de su casa, porque si bien pues en casa ella es la que pone las reglas, afuera ella es la que obedece reglas, la que sí defiende y tiene sus momentos medio histriónicos, obviamente pues manejados para la comedia de la sitcom, pero son momentos muy gloriosos en los que dices, si no tuviera ese control de impulsos que tengo y no tuviera miedo al éxito, también había situaciones en las que reaccionaría si pudiera, sí. Claro que Porque, sí. porque yo creo que también rompió muchos estereotipos. O sea, al final del día tenemos a una Lois que es una mamá estricta, que es una mamá que pone reglas, que es la líder de la casa. O sea, que aparte de todo tiene que trabajar porque si no la situación económica estaría en los pies, ¿no? De Están la faltando familia. los viernes, por Dios. Pero justamente nos rompen este estereotipo de un papá, digamos, estricto, que es el que lleva las reglas, que es el que tiene el poder la economía de casa, ¿no? Porque pues venimos de series donde los papás siempre tenían, digamos, puestos que podrían ser no muy altos, pero que sin embargo la mamá podía tener el tiempo de estar con los hijos, llevar esta educación, de llevarlos a la escuela, de no, de mostrarnos como este panorama, digamos, más bonito en ciertas cuestiones que tienen que ver con estas, pues, actos sociales que es ir a la escuela, prestar atención, ¿no? Todas estas cuestiones y nos muestran a un Hal totalmente desapegado a este tipo de prototipo que teníamos como personaje de papá, siendo, o sea, para mí cada uno tiene algo especial, o sea, cada uno tiene alguna habilidad especial y para mí en las artes en Hal, aparte de Dewey, pero es que tenía una forma de pensamiento ese hombre, el personaje, que me parece impresionante. Tienen estrategias, de todo se salvaba, entonces como que muestran esta parte. Sí he de decir que ya en las últimas temporadas, ya cuando Lois iba a tener al pequeño Jamie, ya todo cambió, como que pues sí, ya también la serie ya había dado muchísimo de información y todo, pero creo que aún así Jamie llegó y tampoco es un personaje que se pueda demeritar, porque viene a dar ciertas cuestiones importantes a la trama, viene a darle una enseñanza bien grande a Dewey, entonces como que te sacaban de muchos estereotipos que en el momento no existían, ¿no? Como el ver un enamorado de Lois, que todo el tiempo estaba ahí, que no había momento donde Craig no la siguiera y pensaba que Hal se muriera, ¿no? Que ya no existiera en un mundo para que ella pudiera estar con él. O sea, son estas cuestiones que son impresionantes de ver a estos niños que eran, pues sí, los que nadie quería juntarse con ellos, nadie quería estar con ellos porque pensaban que justamente eran personas ajenas y ver cómo de repente se les alborotaba la canica también era impresionante, ¿no? Ver todas las capacidades de cada uno de los personajes en la época que les tocó. Digo, hay otro personaje que es Stevie, el mejor amigo de Malcolm, que también sale en todas las temporadas, pero aún así cada uno de los niños que iba pasando por esta vida de estos dos personajes, hablando de Malcolm y de Reese, porque creo que fue de los que más nos muestran como esta vida escolar, porque ya de los demás eran muy pocos. Eh, Entonces yo también, yo me estoy acordando ahorita de un montón de cosas. De la vez que Malcolm le dijo a Dewey que no se metiera con la clase de mayor promedio y lo mandaron con los niños que tenían problemas de aprendizaje y le fue peor a Dewey. Entonces, sí, vayan a verla, se los recomiendo. Mis favoritas. Y la gozamos, sí la disfrutamos, Sí, sabemos que no es para todos los públicos, pero miren, si son de este público relax que dicen, son sitcoms, son situaciones de comedia, gócenla porque es buenísima. sí. Ujú. Y miren, tenemos muchas más series para dar, pero déjenos en comentarios si quieren una segunda parte, porque nosotros encantados de rememorar todas estas series, episodios y cosas locas que nos manejaron, porque de todo se aprendió. Ujú. Si eran comedias, nos aprendimos a reír, de los lados serios nos aprendimos como a reflexionar. Entonces, saben que nos ayudan mucho suscribiéndose, dándole like, siguiéndonos en redes. Tenemos Facebook, TikTok e Instagram. ¿Qué onda?
Yo no te pedí notificaciones y me las sigues dando. Basta, basta. Sí, están sus posibilidades. También tenemos Patreon, por ahí nos pueden estar apoyando. Y pues, ¿algo más que agregar, una Rosa? No, todavía. Perfectísimo. Entonces, si ustedes vieron alguna de estas series, si se acuerdan de alguna otra noventera que les haya gustado, déjenos en los comentarios. Y pues, sin más, cuídense mucho. Bye. Bye.